¿Crees que Irán está cumpliendo su destino profético? Comenta abajo. Discernimiento espiritual. Si quieres ver con ojos de fe lo que el mundo no ve. Porque hoy no hablaremos de política ni de titulares. Hablaremos de lo que fue escrito hace milenios. Irán, conocido antiguamente como Persia, no es solo un país más en Medio Oriente. Es una nación sembrada en las páginas más misteriosas y poderosas de la Biblia. Y su rol está lejos de haber terminado. Los medios hablan de conflictos, amenazas y poder nuclear. Pero hay algo que no te dirán jamás. El destino final de Irán no se decidió en un palacio de gobierno, sino en la mente de Dios, revelado por profetas. La Biblia menciona a Persia desde Génesis hasta Apocalipsis. Primero como aliado, luego como enemigo, pero siempre como instrumento divino. Todo comenzó después del diluvio. Noé y sus hijos repoblaron la tierra, y de ellos surgieron linajes que formarían imperios. Dos nombres aparecen en el capítulo 10 de Génesis, Elam y Madai. Ambos son los ancestros de lo que hoy conocemos como Irán. Desde entonces, Dios marcó esa tierra con propósito. Elam, descendiente de Sem, se asentó cerca del Golfo Pérsico. Madai, hijo de Jafet, fundó los medos en el norte de Irán. Dos pueblos, una misma tierra, diferentes linajes, pero un mismo destino profético. La futura Persia nació así, en un territorio destinado al conflicto y a la revelación. La primera mención de guerra internacional en la Biblia ocurre en Génesis 14. Un rey de Elam, Kedorlaomer, invade Canaán, secuestra a Lot, destruye ciudades, pero Abraham, con solo 318 siervos, lo derrota. El mensaje: ningún poder oriental puede vencer a los que tienen el favor de Dios. Pasaron siglos, Persia se levantó con fuerza, reinos y clanes se unieron, nació un imperio temido, pero también usado por Dios. Porque la Biblia no oculta esto. Dios usó a Persia para juzgar y restaurar a Israel. ¿Puede una nación pagana ser instrumento de salvación? Sí, y ya lo fue. Isaías lo dijo más de 150 años antes. Usaré a los pueblos de Elam y Media para castigar a Babilonia. Y lo más increíble, profetizó que un rey pagano sería llamado ungido de Dios. Ese rey fue Ciro el Grande, el mismo que ordenó el regreso de los judíos y la reconstrucción del templo. Irán fue redención antes de ser amenaza. Mientras los reinos caían, Persia crecía, conquistó Babilonia sin derramar sangre, cumpliendo palabra por palabra lo que Dios ya había dicho. Y entonces, el milagro, un imperio extranjero, protector del pueblo de Dios. Ciro no solo liberó, financió la restauración. ¿Puedes imaginar eso hoy? No fue el único milagro. En la capital de Persia, Susa, surgió otra historia. Una joven judía llamada Esther, huérfana, extranjera, reina. Dios la colocó en el lugar exacto para detener un genocidio. El enemigo era Amán. El plan: exterminar a todos los judíos del imperio. Pero una reina valiente lo cambió todo. Si perezco, que perezca, dijo Esther. Entró sin ser llamada, y el rey extendió el cetro. El decreto de muerte fue transformado en victoria. Persia, una vez más, se convirtió en escudo del pueblo de Dios. Pero, ¿cuánto duraría esa alianza? Porque los profetas vieron algo más, un regreso oscuro de Persia en los últimos días. El mismo imperio que protegió a Israel resurgirá como enemigo. Así lo vio Daniel, así lo confirmó Ezequiel, y lo más aterrador es que sus visiones no eran simbólicas, eran precisas. 4 bestias emergiendo del caos. La segunda, un oso gigantesco, alzado de un lado con 3 costillas en su boca, y una orden: levántate y devora mucha carne. Ese oso era el imperio medo-persa. Los 3 huesos eran 3 conquistas: Babilonia, Libia y Egipto. Bajo Cambises, hijo de Ciro,
Persia se convirtió en una máquina de guerra. Venció al faraón, cruzó el desierto, derribó imperios que siglos antes habían oprimido a Israel. Dios estaba juzgando, pero el juicio no había terminado. Daniel tuvo otra visión. A orillas del río Ulai vio un carnero con 2 cuernos, uno más alto creciendo después del otro. El carnero embestía al norte, al sur, al oeste. Nadie lo detenía. Era Persia, otra vez, pero ya no como libertadora, sino como imperio desatado. Entonces apareció otra bestia, un macho cabrío. Venía del occidente sin tocar el suelo, con un cuerno enorme en su frente. Chocó contra el carnero y lo aplastó. Era Grecia, y el cuerno, Alejandro Magno. Daniel vio todo, siglos antes de que ocurriera. Alejandro venció a Persia en tiempo récord. La nación poderosa cayó, pero no desapareció. Siguió viva, dormida, esperando su momento. Siglos más tarde, volvería a aparecer en escena, no como imperio, sino como revelación. En el Evangelio de Mateo se narra un evento que pocos entienden. Unos magos del Oriente llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos. Venían siguiendo una estrella. Eran sabios de Persia, astrónomos, sacerdotes, buscadores de señales, y posiblemente conocían las visiones de Daniel. Ellos no vinieron por casualidad. Entendieron el tiempo, trajeron oro, incienso y mirra, regalos proféticos. Sabían que aquel niño era el cumplimiento del plan eterno. Y otra vez, Persia estaba ahí, no como conquistadora, sino como testigo del Mesías. Pero la historia no termina en Belén, porque el mismo libro que narra el nacimiento también anuncia el fin. El Apocalipsis revela una última coalición, una tormenta global, y allí, otra vez, aparece Persia, ya no como testigo, sino como parte del ejército de la oscuridad. Ezequiel, capítulo 38, lo describe con precisión. Gog, príncipe de Magog, formará una alianza para destruir Israel, y entre los primeros mencionados está Persia, junto con Cus, Fut, Gomer y Togarma, una coalición de naciones unidas en odio, un asalto final, una invasión sin precedentes. Pero justo cuando el mundo tiemble, Dios intervendrá, no con diplomacia, sino con fuego del cielo, con terremotos, con confusión. Las tropas de Gog caerán, y el mundo sabrá que Jehová es Dios. La guerra será breve, pero brutal. Las armas de los enemigos de Israel arderán durante 7 años. Los cuerpos quedarán esparcidos. Las aves devorarán lo que quede. La profecía se cumplirá como está escrita, y entre los juzgados estará Persia, Irán, el Irán profético. Pero aquí es donde algo cambia, porque Dios no cierra la historia con destrucción. El profeta Jeremías habló de Elam, ancestro de Persia, y su mensaje fue doble: juicio, sí, pero también restauración. En los postreros días haré volver a los cautivos de Elam. Es posible que haya redención. La Biblia no presenta a las naciones como condenadas para siempre, ni siquiera a las que se levantan contra Israel. Dios es justo, pero también misericordioso. Incluso Persia, aún tras caer, podría volver a levantarse, no como enemiga, sino como testigo de su gloria. En el libro de Zacarías se revela algo poderoso. Todas las naciones subirán a Jerusalén a adorar al Rey. Sí, todas, las que pelearon, las que cayeron y las que fueron restauradas. Persia podría estar entre ellas. ¿Lo crees? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Persia aparece. En el origen, como descendiente de Sem y Jafet. En el exilio, como libertadora. En la natividad, como testigo. En el juicio, como enemiga. Y quizás, en la restauración final, como nación redimida. ¿No es asombroso?
Hoy Irán desafía al mundo, amenaza a Israel, alía con fuerzas oscuras, pero detrás de todo eso, ¿estará Dios obrando en lo invisible? ¿Será que incluso en su rebeldía Irán está cumpliendo un plan profético más grande? La profecía no es solo advertencia, también es esperanza, porque lo que fue escrito se cumple, pero el corazón humano puede cambiar, y cuando un pueblo se vuelve a Dios, la historia se reescribe, incluso para una nación como Irán. Entonces, ¿cuál es el destino final de Irán según la Biblia? Aliado y enemigo, instrumento de juicio y tal vez de gloria. Un reflejo de cómo Dios trata con las naciones, con justicia sí, pero también con amor, porque hasta el enemigo puede ser redimido. Ahora te toca a ti. Estás viendo los tiempos con ojos espirituales. ¿Crees que Irán está cumpliendo su rol profético? ¿Estamos más cerca del fin o del comienzo de una nueva restauración global? Comenta: Señor, ayúdame a discernir los tiempos. Y comparte esta palabra con alguien que necesita esperanza. Porque lo que está escrito no puede ser detenido. Las naciones se mueven, los reyes se agitan, los ejércitos avanzan. Pero detrás de todo está una mano invisible, la mano de Dios. Y en su plan, Persia tiene un lugar, uno que comenzó en el Edén y que tal vez termine adorando al Cordero en Jerusalén.